Imagínense esto. Ganan la batalla más importante de sus vidas. Y justo en ese momento se dan cuenta de que la verdadera guerra, la de verdad, apenas acaba de empezar. Bueno, esa fue la cruda realidad para los que ganaron la primera cruzada. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíblemente precaria supervivencia del Reino de Jerusalén y veremos cómo un estado forjado en sangre luchó, literalmente, por no ahogarse en un mar de enemigos. Para entender lo que estaba en juego, tenemos que ir al principio, y fue un principio bastante sangriento. Miren, la toma de Jerusalén en 1099, eso no fue un simple traspaso de poder. No, fue una masacre total. Las crónicas nos pintan un cuadro de una brutalidad que sembró las semillas de un conflicto que duraría 200 años. Y ese fue su bautismo de fuego. Así nació el reino, desde el primer aliento. Y todo esto nos lleva a la pregunta que define esta historia. Porque, a ver, conquistar es una cosa, pero ¿y luego qué? ¿Cómo se sostiene ese poder? ¿Cómo se construye algo que dure en medio de un campo de batalla? Esa era la verdadera prueba que tenían por delante. Así que vamos a desglosarlo. La celebración de la victoria duró, bueno, no mucho. La euforia se esfumó y de repente, ¡pum!, les cayó encima la cruda realidad. Ya no era solo pelear, ahora tocaba gobernar, defenderse y simplemente sobrevivir día a día. Y los problemas, eran gigantescos. Primero, ¿quién manda aquí? ¿Quién va a ser el rey? Todos los señores cruzados, cada uno con sus propios intereses, ya se estaban peleando por el poder. Además, a los pocos días de tomar la ciudad, ya tenían encima un ejército egipcio enorme en Ascalón. Por si fuera poco, la iglesia también quería su tajada del poder y el patriarca reclamaba autoridad sobre la corona. Y todo esto siendo una minoría absoluta, rodeados de gente que los veía como lo que eran, invasores. O sea, el reino nació sitiado, por fuera y por dentro. Y contra todo pronóstico, ¿saben qué? Sobrevivieron. Incluso se expandieron por casi 50 años. Pero, claro, los cimientos siempre fueron frágiles, muy frágiles. Y esa fragilidad quedó expuesta de la peor manera cuando uno de sus pilares defensivos se vino abajo. Y el ruido de esa caída, créanme, se escuchó hasta en París y en Roma. Es que esa caída no fue una simple batalla perdida. No, fue una crisis total. Una que hizo sonar todas las alarmas en Europa y que exigía una respuesta, pero una respuesta en grande. El detonante de todo fue la caída de Edesa. Pensemos en Edesa como una ficha de dominó clave, un bastión importantísimo en el noreste. Cuando Zengi, un líder musulmán muy poderoso, la conquistó, fue un shock. De repente se dieron cuenta de que todo lo que habían ganado se podía perder. Para los cruzados que vivían allí, el mensaje fue clarísimo: o nos ayudan o estamos acabados. Y Europa, por supuesto, respondió. Vaya que sí respondió. Figuras como San Bernardo de Claraval dieron discursos tan potentes como el famoso sermón en Vézelay, que encendieron la llama de una nueva cruzada en todo el continente. Sus palabras iban directo al corazón. Hablaban de honor, de fe, del deber de cada cristiano. Era un llamado a las armas casi imposible de ignorar. Y esta vez no iba a ser cualquier cosa. No. Esta vez venían los pesos pesados de verdad, los reyes de Europa en persona. Imaginemos los ejércitos gigantescos marchando hacia el este. Toda la cristiandad estaba con los ojos puestos en ellos, esperando una victoria definitiva. Pero la realidad fue otra, un desastre total, de principio a fin. El ejército alemán fue engañado y aniquilado en Anatolia. Poco después, el ejército francés sufrió una emboscada devastadora. Los pocos que sobrevivieron, totalmente desmoralizados, se juntan con los varones de Jerusalén y ¿qué hacen? Pues toman la peor decisión estratégica posible: atacar a Damasco, su único aliado musulmán en la zona. Obviamente, fue un fracaso rotundo. El resultado fue peor que un fracaso. Fue un desastre con todas las letras. Les salió el tiro por la culata. Porque no solo no recuperaron Edesa, sino que debilitaron a sus propios aliados, desmoralizaron a sus tropas y lo peor, lo más peligroso, fue el mensaje que mandaron a sus enemigos. Miren, los grandes reyes de Europa no son invencibles, sangran, se les puede ganar.
Este fracaso estrepitoso de los cruzados dejó un vacío de poder enorme. Y ya sabemos lo que pasa en la historia cuando hay un vacío de poder, ¿verdad? Siempre hay alguien listo para llenarlo. Así que mientras los líderes cristianos seguían con sus peleas internas, apuñalándose por la espalda, otra fuerza muy diferente estaba naciendo. Una fuerza unida, paciente, que los observaba y esperaba el momento justo para explotar todas y cada una de sus divisiones. Y esa fuerza tenía un nombre: Salah al-Din. Para Occidente, Saladino. Este hombre no era solo un genio militar, era un político increíblemente astuto. Él vio lo que nadie más veía con tanta claridad. La gran debilidad de los cruzados era su desunión, y la única forma de vencerlos era con la unidad musulmana. Y su plan para llegar al poder fue metódico, paso a paso. Primero se presenta como el protector del heredero legítimo. Luego usa toda la riqueza de Egipto para armar sus ejércitos. Después se aprovecha de las peleas entre sus propios rivales musulmanes. Y finalmente une a todos, a Siria y a Egipto, bajo una sola bandera y con un solo objetivo en mente: expulsar a los francos de Jerusalén. Avancemos en el tiempo. Estamos en la década de 1180. El reino de Jerusalén está al borde del abismo. Por fuera, lo rodea el imperio unificado de Saladino. ¿Y por dentro? Por dentro se está cayendo a pedazos. Literalmente, el reino se estaba pudriendo. Su rey, Balduino IV, el famoso rey leproso, era un hombre valiente, sí, pero su enfermedad lo estaba consumiendo, y con él su autoridad. Y a su alrededor un caos total. Dos bandos peleándose a muerte por el poder: los nobles locales que querían paz y diplomacia, y los recién llegados de Europa que solo querían guerra y gloria. La corte era un nido de víboras. Llega el momento clave, 1187. Saladino invade y rodea la ciudad de Tiberíades. El conde Raimundo de Trípoli, el líder de los moderados, da un consejo que parece de puro sentido común. No hagamos nada. Quedémonos aquí, cerca del agua. Dejemos que su ejército se muera de sed y de calor en el desierto. Ya los atacaremos cuando estén débiles. En otras palabras, sacrifiquemos una ciudad para salvar el reino entero. Un plan sensato, ¿verdad? Bueno, pues fue ignorado. Totalmente. La facción más agresiva, liderada por tipos como Reinaldo de Chatillon, lo acusaron de cobarde, convencieron al nuevo rey de que la gloria estaba a su alcance. Y se tomó la decisión, la peor decisión de todas: marchar con todo el ejército, a través de un desierto, sin agua, directo a la trampa de Saladino. Fue básicamente un suicidio colectivo. Y así llegamos al final de esta parte de la historia. El ejército cristiano fue aniquilado en la batalla de los Cuernos de Jatín. Poco después, Jerusalén cayó. Pero la pregunta queda en el aire: ¿quién tuvo la culpa? ¿Fue el genio de Saladino el que los destruyó? ¿O el reino ya estaba tan podrido por dentro que simplemente se derrumbó? Quizás, solo quizás, el peor enemigo del reino de Jerusalén siempre estuvo dentro de sus murallas.